Ellos sí están bien. Me estoy haciendo grabar. Aquí sí está mi... Ok. La ciencia de hoy la he titulado Ejercitándonos en el Espíritu. Creo que muchas veces, siempre me ha sorprendido, aquí ustedes en Colombia le he notado pues, que son les gusta mucho lo que es el ejercicio. Pues, de hecho, todos los domingos nosotros vemos cómo religiosamente la mayoría de las personas hacen la cuestión del ciclovía, son muy disciplinados en ese sentido. Pero siempre me ha llamado la atención porque, por lo menos esta semana no, hace como, ¿qué? 2 semanas, 3 semanas, que mi esposa comenzó también a ir al gimnasio. Entonces, he visto la entrega que ella tiene, lo disciplinada que ha sido con eso, y eso me sorprende y me llama la atención. Yo me digo a mí mismo, ¿por qué nosotros no seremos disciplinados así para todos? Y aún más para las cosas del Espíritu. Entonces, les invito a que busquemos un texto. Vamos a comenzar con Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 5, versículo 6. Ajá. Efesios 5, 6. Cualquiera me lo puede leer. Ese es Efesios 5, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas tienen la idea de Dios. No, ya va. Espérese un momentico que... No sé si es que la busqué en otra versión, ya va. Perdón, lo anoté mal. Versículo 16, disculpa, hermano. Exactamente. Vuelve a leer, hermano. Efesios capítulo 5, versículo 16. Amén. ¿Qué versión es esa, hermana? Es. En la Reina Valera 60 dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Siempre me llama la atención esto y me surge una pregunta. Dice, la pregunta es, ¿qué les apasiona? ¿O qué nos apasiona? No sé si vamos a pensar un segundo, a ver, porque cuando algo nos apasiona, o cómo sabemos que algo nos apasiona. Una de las cosas por las cuales identificamos que algo nos apasiona es por la cantidad de tiempo que nosotros invertimos en esas cosas que nos apasionan. A muchos les apasiona la música, a otros les apasiona mucho la lectura, a otros les apasiona el deporte, como a mí y a hermanito aquí. A muchos, como a la mayoría de las damas, les apasiona la cocina, las cosas manuales, a los autos. Podemos hacer una lista infinita pues, de las cosas que nos apasiona a cada uno de nosotros. Una de las cosas que siempre me ha sorprendido, como le dije ahorita, es lo apasionados que son las personas, los atletas en este sentido. Yo, en mi particular, tengo mi oficio como tal es hacer toda clase todo lo que tenga que ver con la construcción. Pero de profesión, mi título universitario, yo soy profesor de deporte. Y ahí en la universidad donde me capacité, yo me especialicé, yo soy entrenador de alta competencia en 4 disciplinas básicas. Entonces yo manejo todo lo que es el entrenamiento deportivo y toda esa cosa. Pero siempre me ha llamado la atención
en cuanto a las personas que realizan, que van a un gimnasio. No sé si alguno de ustedes asiste actualmente a un gimnasio o conoce a alguien que asista a un gimnasio o hace deporte de esta manera. Yo tengo un hermano en la iglesia que por cierto, esta semana él se, como que ya cambió, él era mucho de ir al gimnasio, ahora él está en una cosa de como de fisicoculturismo y no sé qué, pero siempre me llamó la atención lo disciplinados que ellos son. Ellos son disciplinados en cuanto a la comida, en cuanto al entrenamiento, en cuanto a, ahora tienen un régimen demasiado estricto pues, en ese sentido. Entonces, eso me llama a mí mucho la atención porque nosotros no somos de esa forma, pero para las cosas espirituales. Por lo menos esta gente siempre que van a empezar a entrenar, ellos se rigen por un plan de entrenamiento diario. Ese plan de entrenamiento casi siempre lo manejan en la semana. Ellos distribuyen en la semana, bueno, cómo van a trabajar, que si el que quiere tener unos brazos fuertes, el que quiere tener unas piernas fuertes, en el caso de las damas, trabajan más lo que es los miembros inferiores, ¿no? Que si los glúteos, que si las piernas, que si la barriga. Entonces, estas personas hacen siempre un plan de entrenamiento muy estricto y muy específico pues, en cuanto al entrenamiento que ellos hacen. Pero otra de las cosas que ellos hacen es que ellos siempre tienen un objetivo. Muchas veces ellos manejan como que un ejemplo a seguir, un ídolo, pues, en este caso. Este hermano aquí en la diapositiva yo había puesto ahí un hombre todo musculoso ahí que casi siempre ellos toman como referencia. De hecho, cuando tú vas a un gimnasio siempre está el entrenador al cual todos queremos, bueno, yo voy a empezar a entrenar porque yo quiero ser como él, yo quiero parecerme a él. De hecho, es una anécdota que tengo. Una vez cuando fui a presentar allá en Venezuela, yo me fui a presentar a la escuela de oficiales, porque yo quería hacer carrera militar. Pero allá es un poco, mucha burocracia para eso. Pero en fin, yo fui a presentar. Entonces, el teniente que nos recibe nos empieza a hacer la visita por todas las instalaciones de la EFOGUARNA, que es la escuela de oficiales allá. Entonces, al momento que entramos al gimnasio, un gimnasio grandísimo que tenía de todo, él viene y nos dice, cuando ustedes estén aquí estudiando en la academia, ustedes tienen que buscarse un ídolo. Cuando yo era cadete, decía él, había un teniente que no me acuerdo cómo era que se llamaba, era el teniente tal, teniente Peña, es mi apellido. Él lo describía como, no sé, un Goliat. Era un hombre grande, fuerte, estricto, y él decía, no, yo quiero ser como él. Él decía, yo voy a ser como él. Entonces, imaginémonos por un segundo, hermano, que nosotros fuésemos atletas o que nosotros fuésemos, aspiramos a ser, a empezar a entrenar. Vamos a empezar a entrenarnos, así como lo hacen en el gimnasio, pero en este caso vamos a empezar a entrenar el Espíritu Santo. Entonces, así como estas personas, nosotros también debemos tener un ídolo a quien nos queremos parecer. Pero en este caso lo vamos a llevar a la parte espiritual. Llevémoslo a la parte espiritual. Quiero que busquen ahí en Efesios capítulo 4, versículo 13. Paso número 1. Vamos a tener un ideal, vamos a tener un ídolo, vamos a tener a ese ejemplo a cual queremos seguir. En este caso vamos a empezar a diseñar nuestro plan de entrenamiento espiritual. ¿Quién lee? 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Amén. Dice, paso número 1. ¿Cuál va a ser nuestro ejemplo a seguir? Dice Efesios 4:13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Número 1, nuestro ídolo, ¿quién debería ser? En este caso va a ser Jesús. Nosotros queremos trabajar
a empezar a entrenar porque nosotros nos queremos parecer o llegar a ese varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahorita cuando dije que nosotros queremos llegar a un varón perfecto, me acordé ahorita de que no estoy de acuerdo, pues, igual no lo critico, pero la cuestión del lenguaje inclusivo, pues. Yo digo, ojalá que ninguna de mis hermanas me diga algo porque dije a un varón perfecto. Me vayan a decir una varona, pero se les acepta si lo dice. Entonces, número uno, nuestro ejemplo a seguir, ¿quién sería? Jesús. Entonces nosotros debemos trabajar, empezar a entrenar porque queremos parecernos a Jesús. Entonces vamos a empezar a diseñar nuestro plan de entrenamiento. Así como estos hombres son disciplinados, son entregados y estrictos en cuanto al plan de entrenamiento, y así como nosotros, cuando algo nos apasiona, le dedicamos el tiempo, nosotros también nos vamos a tratar de apasionar por llegar a llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces vamos a empezar a idear nuestro plan de entrenamiento. Así como esta persona, bueno, mañana voy a empezar a entrenar brazos. Le voy a dar a los brazos. Pasado mañana le doy pecho. Pasado mañana le doy al abdomen. Y así sucesivamente. Entonces nosotros, ¿qué tal si el primer entrenamiento que vamos a usar le ponemos un poco de oración? De oración. Quiero que el primer paso va a ser, empecemos en el plan de entrenamiento diario. Va a ser, número 1, oración. Busquemos ahí, Mateo capítulo 5, versículos 5 y 6. Cinco y 6. Perdón, capítulo 6, versículos 5 y 6. Capítulo 6, versículos 5 y 6. Ajá, exactamente. Este era el momento que Jesús estaba enseñando a cómo debemos orar. Y dice, yo les leo, hermano. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores entre tu aposento, cerrad la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Paso número 1, hermano, la oración. Yo creo que la oración es fundamental. Quiero que manejemos la oración como el medio de comunicación, la línea directa entre Dios y nosotros. Cuando nosotros manejamos eso así, por ejemplo, ustedes, a veces nosotros en cuanto bueno, allá en Venezuela se maneja mucho eso, aquí también, pero como la necesidad es menos, bueno, digo yo, pues es lo que más o menos hemos podido ver. Allá nosotros cuando una persona es de bajos recursos, van a pedir ayudas a lo que es la alcaldía, las gobernaciones, siempre andan buscando a quién le puedo preguntar que me conecte con él, a quién me puede dar el número de la persona indicada. Entonces, cuando nosotros tenemos el número de teléfono de la persona indicada, lo llamamos, hacemos el esfuerzo de llamarlo porque yo sé que esa persona me va a conseguir lo que yo quiero, lo que yo necesito. Entonces, cuando nosotros manejemos, yo quiero que manejemos la oración como ese medio de comunicación directa que tenemos para que nosotros podamos comunicarnos con el Padre. Y ese va a ser el que me va a dar el beneficio que yo necesito en cuanto a la espiritualidad. Entonces, paso número 1, debemos poner en el plan de entrenamiento oración. Le invito a que oremos. Debemos trabajar lo que es la oración. Empezar a tener comunión, empezar a tener esa comunicación directa con Dios a través de este medio que Él dejó, que es la oración. Paso número 2 que debería llevar ese plan de entrenamiento diario. Lectura. Lectura de las Escrituras. Quiero que busquemos ahí en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros aparece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiero que manejemos las Escrituras pensando en que en obtener conocimiento, no ser unos neófitos, como dice la Escritura. Debemos aprender a manejar
lo que esta semana le estaba trabajando, le estoy trabajando a un cliente, pues, y él es muy católico, y es de esos católicos, creo que él es protestante, no sé, él me estaba, casi que me estaba predicando el catolicismo, pero había cosas que yo no manejaba, pues. Él me decía fechas, él me decía ciertas cosas que yo de verdad no manejaba, pero la escritura enseña que nosotros debemos estar, aprender de las escrituras, porque debemos estar siempre preparados para presentar defensa, para defensa del evangelio, pues, como tal. Entonces en ese momento yo me sentí así como que, cónchale, me tiene de mano atada, porque me está utilizando argumentos que yo no manejo, pues usaba fecha, usaba cosas no sé, del catolicismo que yo no manejo, pero eso me llevó a que yo debo culturizarme, debo obtener conocimiento de las escrituras, porque si de repente yo le estoy predicando a alguien y se me mete por el tema que él maneja, yo debo tratar a través del Espíritu Santo de llevarlo a mi terreno, para poder convencerlo o predicarle de lo que yo quiero que él entienda. Entonces, en este caso, básicamente, pienso yo, pues él me manipuló y me sacó de lo que lo quería llevar, porque el hombre es católico protestante, no sé qué cosa es. Pero, hermano, este plan de entrenamiento diario debería llevar, número 2, lectura. Hermano, necesito que cada uno de ustedes se ejercite por lo menos un ratito, 5 minuticos en el día. Lean un texto, analícenlo, piensen en el texto, estudien la escritura. Aquí nosotros, en la semana, aquí en Girardota, nosotros creo que los martes y los jueves estamos teniendo reuniones que son muy buenas, interactivas, son reuniones donde se aprenden muchas cosas que nos hemos dado cuenta que la iglesia no maneja, que de repente nosotros podíamos pensar, pero es que es algo trivial, algo que sine qua non debería saberlo, pero la realidad es que no. O sea, la iglesia no se está nutriendo de lo que es la lectura, del estudio de la palabra. Nosotros debemos no quedarnos con lo que nos dice, tenemos que escudriñar. Si yo les muestro algo acá, ustedes tienen que buscarlo en la escritura, estar seguros de que no es palabra de hombre, sino que es palabra del Espíritu Santo, sino que es palabra de Dios, que está escrita allí. Entonces, la invitación número 2 es lectura. Número 1, oración. Número 2, lectura. Debe llevar ese entrenamiento, ese plan de entrenamiento diario, porque nosotros vamos así como estos hombres se van a entrenar para ponerse fuerte, nosotros vamos a fortalecer el espíritu. Número 3, debería llevar gratitud. Gratitud. Yo creo que es de suma importancia que empecemos también a trabajar lo que es la gratitud. Busquemos Mateo capítulo 10, versículo 18. Mateo capítulo 10, versículo 18. Ya va. A ver, hermano, que se me pierde mi Biblia virtual. Ya. Perdón. Mateo capítulo 10, versículo 8. Bueno, me disculpan, lo que pasa es que mi transcriptora, anoche estamos haciendo muy tarde. Creo que estaba un poco dormida. Tú. Por mí, yo no te lo pido. Mateo capítulo 10, versículo 8, hermano. Les leo. Mateo 10,
sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia das. Amén. Dice que esto fue cuando Jesús le estaba dando esta misión a los 12. Pero le dice que aun cuando tuvieran este tipo de poderes pues, que le iba a dar él de dones, finaliza y le dice, de gracia recibiste, das de gracia. Hermano, ¿por qué para mí es importante que en este plan de entrenamiento manejemos lo que es la gratitud? Yo creo que una persona agradecida, este tipo de personas agradecidas son personas positivas, son personas que siempre sonríen, son personas que te dan aliento. Una persona agradecida, tú no la ves cabizbaja. Una persona agradecida, tú no la ves pesimista. Una persona agradecida, tú no la ves negativa. Yo creo que estas personas siempre están en positivo. Entonces, es importante para cada uno de nosotros que podamos, bueno, y lo más importante que tiene una persona agradecida es que devuelve el favor. Porque de gracia recibimos, damos de gracia. Cuando nosotros estamos agradecidos con lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros debemos retribuir. Número uno, ¿con quién vamos a ser agradecidos? Con el Señor. Número dos, ¿dónde lo vamos a reflejar? Con cada uno de mis hermanos. Porque somos con los que más tenemos comunión. Entonces a veces nosotros no somos ni siquiera agradecidos con el Señor. ¿Cuánto más vamos a ser agradecidos con nuestro prójimo? Gratitud debe llevar ese plan de entrenamiento. Número 3. La siguiente tiene que ser tolerancia. Tolerancia y paciencia. Creo que estamos viviendo en un mundo totalmente intolerable. Intolerable. Y nosotros vivimos en este mundo, pero somos como extraterrestres. Nosotros tenemos una ciudadanía celeste. Entonces, quiero que busquemos en Romanos, hacia eso. Romanos capítulo 12. Ajá. Versículo 18. Parece que no sé si sea ese. Tolerancia y paciencia, que viene siendo lo mismo. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Hermano, estamos llamados a ser tolerables. A veces en una vida tan atareada, en una vida a veces hay personas que tienen empleos donde es bastante difícil poder poner en práctica lo que es la tolerancia y la paciencia. Pero la invitación es que esto es un entrenamiento diario, esto requiere de esfuerzo, requiere de disciplina, dedicación, y requiere de que hay que hacerlo poco a poco, de una manera progresiva, ¿entiendes? Pero si nos empezamos a ejercitar, nosotros no vamos a ver los resultados de un día a otro. Eso tiene que ser a diario, constante, todos los días. Entonces, la invitación es que seamos tolerables, hermano. O sea, ni siquiera piensen por un segundo, a veces en nuestro núcleo familiar, a veces ni siquiera en nuestro núcleo familiar somos tolerables con mi cónyuge, somos tolerables con mi hermana, con mi mamá, ¿entiendes? Porque a veces nos ofuscamos, de cualquier cosita nos molestamos, nos sacamos de nuestra casilla. Hermano, la invitación es que seamos tolerantes. La Escritura dice que cuanto dependa de cada uno de ustedes, depende de cada uno de nosotros. Importante, hermano, Dios no lo va a hacer por ustedes. La tolerancia va a depender directamente y proporcional de la decisión que tenga cada uno de ustedes en ser de nosotros, cada uno de nosotros, que seamos tolerantes y seamos pacientes. Entonces, Dios no nos va a quitar eso, no nos va a hacer todo. No, nosotros tenemos que, dice que en cuanto dependa de cada uno de nosotros, debemos ser tolerantes. Entonces, otra cosa que debería llevar ese plan de entrenamiento, ¿qué tal sería el perdón? El perdón, manejar el perdón, pero de un término de un término de no olvidar. No manejemos el perdón como que debemos olvidar, porque es imposible para cada uno de nosotros olvidar. La idea de manejar el perdón es aprender a vivir
con la ofensa que me hicieron. Dice esta semana también, ayer, por cierto, Elizabeth me hacía una referencia, me decía, es que nosotros, el perdón es algo sobrenatural, algo sobrenatural. ¿Quién puede entender que yo debo perdonar hasta 70 veces 7 a ese hermano o a esa persona que viene y me ofende con lo mismo? Pero dice las escrituras que debemos perdonarlo hasta 70 veces 7. Porque en Marcos capítulo 11, versículo 20 dice, porque si nosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El trabajo es manejar el perdón. Número 1, aprender a perdonarnos a nosotros mismos. A veces nosotros ni siquiera nos perdonamos a nosotros. Nosotros nos cuestionamos cuando hacemos algo que sabemos que está mal, o ahora cargamos esa cruz y nosotros mismos flagelamos. Entonces, imagínate si nosotros ni siquiera nos perdonamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a perdonar a aquel que viene contra mí y me ofende con lo mismo? Y dice Dios en su palabra, tienes que recibirlo y perdonarlo hasta 70 veces 7. Entonces, el término de perdonar, quiero que como concepto usen no olvidar, no debemos olvidar, debemos aprender a vivir con la ofensa que la persona, el otro, me hizo. Eso es dejar pasar. Nosotros, cuando, por lo menos en cuanto al matrimonio, a veces es bastante difícil manejar eso, de dejar pasar, y mucho más cuando somos nosotros los hombres que hacemos algo. Ustedes, las mujeres, tienen una memoria, no, yo creo que mayor que la de los elefantes, no se les olvida nada. Eso podrán pasar, no hombre, ¿cómo se llama usted, hermano? Alfonso. ¿Cuánto tiempo de casado tienen ustedes? 32 años. Yo creo que le pregunto a la hermana de algo que le hizo hace 30 años y se acuerda. Las mujeres tienen... No, es que eso... Yo creo que antes de los 32. Entonces, hay que manejar un término de no olvidarse. Es imposible olvidar. La idea es aprender a vivir con lo que mi hermano, con lo que la otra persona me hizo, porque el principio es que los perdone hasta 70 veces 7. Pero que dice mi esposa, eso es sobrenatural, eso es demasiado difícil. ¿Cómo entendemos nosotros eso? ¿Cómo entiendo yo que la hermana Romero va a venir 70 veces 7 con lo mismo y yo tengo que perdonarle? Llega un momento que le voy a decir, no, hermano, no puedo más. Entonces, la idea es que manejen ese término, pues, o sea, dejar pasar, aprendan a vivir con lo que pasó. Obviamente, a veces hay que condicionar, pues en el caso de la pareja, bueno, pero no lo vuelvas a hacer, por lo menos. Pero sí aprender a vivir con eso, por la unidad, pues, porque la idea es mantener la sanidad y la unidad. Vamos a... Y como último paso último ejercicio en este caso, en el plan de entrenamiento, creo que debería ir la predicación. Es necesario que cada uno de nosotros muestre lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Lo que sea. Hermano, ustedes son diferentes por estar acá. ¿Entienden? Algo tuvo que llevarlo a que ustedes pudieran estar aquí. Algo tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo en sus vidas, que puede ser reflejada allá afuera. Entonces, necesariamente el plan de entrenamiento debe llevar predicación. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice Pablo a Timoteo, le aconseja, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El consejo es que a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, no tenemos que ser teólogos. No tenemos que ser, no sé. Yo he visto otras denominaciones que ellos predican, hacen algo que es el testimonio. Ellos dan un testimonio, ellos cuentan algo que pasó en su vida y de manera sobrenatural Jesús se les manifestó y cambió su vida. Ellos a veces ni siquiera utilizan las escrituras como nosotros normalmente hacemos. La idea es que nosotros podamos crear y hacer un impacto en las personas de allá afuera. Trabajen en función de ejercitar su espíritu, así como esas personas, así como
como mi esposa, pues, que está ahorita en el gimnasio. Entonces, me da risa porque ellos utilizan unos nombres para los entrenamientos que me da risa, pero no lo voy a mencionar. Entonces, así como estas personas son tan disciplinadas, son entregadas, invierten el tiempo, así como cuando algo nos apasiona. La idea es que a ustedes, hermanos, y a cada uno de nosotros, que a cada uno de nosotros también nos apasione el ejercicio, pero del Espíritu Santo. Utilizando este plan de entrenamiento, que podamos ponerle cada día un poco de oración a nuestro día, lectura a nuestro día, gratitud a nuestro día, perdón a nuestro día, tolerancia y paciencia a nuestro día. Y por sobre todas las cosas, predicación, mostrar lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Dijo Pablo, otro consejo que le dio Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 8, dice que, vamos a buscarlo. Primera. 4:8. Ajá. 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Amén. El ejercicio corporal para poco es provechoso. No estoy diciendo que no lo hagan. No, obviamente la idea es que mantengan una buena salud, una buena estética. Debemos cuidar el templo, que son la imagen, así como una empresa. A veces le requieren a las personas, no, tienes que ir de punta en blanco. Que tú eres la imagen, tú vas a mostrar a mi empresa a través de ti. Nosotros somos la imagen de Cristo aquí en la tierra. Pero el ejercicio corporal de poco provecho, entonces nosotros nos vamos a ejercitar, como dice el consejo, en la piedad. No, la invitación es que utilicen este plan de entrenamiento con esa pasión, con esa dedicación, con esa disciplina, para que podamos llegar a la plenitud y la estatura de Cristo, que es nuestro ejemplo a seguir, así como hacen estas personas. Entonces, la invitación es que pongan en práctica este plan diario. Mi Señor Jesús les bendiga. Bueno, eso es todo por hoy, hermano. Muchas gracias. Amén, hermano. Amén, hermano. Muchas gracias.